Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto saludarlos y presentarles la encuesta realizada por Invamer, contratada por Noticias Caracol, Blue Radio y la revista Semana. Es la segunda medición que hacemos en la era Duque. En septiembre habíamos hecho la primera y ahora, cuando Iván Duque cumple 100 días al frente del gobierno, hacemos esta segunda medición. Y es la 10ª encuesta que realizamos desde mayo del 2017, cuando empezamos a preguntar a los colombianos y a tomar el pulso sobre los principales temas de nuestro país. Martín Orozco, gerente de Invamer, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. ¿Alguna diferencia entre esta muestra de noviembre, la última del año, comparada con la de septiembre? No, señor, la muestra es la misma. Tenemos 1.008 encuestas, margen de error del 3%. Vamos a zonas urbanas y rurales, a capitales y no capitales. Entonces es una muestra que representa todas las regiones y todo el país en general. Néstor Morales, director de Mañanas Blue, buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. Bienvenido. Me alegra estar aquí. Lo mismo Alejandro Santos, director de la revista Semana. Bueno, Juan Roberto, un placer acompañarlos. Ya voy con ustedes. Hoy no vamos a hacer la misma metodología de un titular, porque es importante, Martín y televidentes, que veamos el resultado más importante, la aprobación y desaprobación a la gestión del presidente Duque, un nivel muy alto de desaprobación. Sí, señor. En septiembre estábamos en 53.8% de aprobación, ahora pasamos a 27.2%. Y la desaprobación aumenta de 32.5% a 64.8%. Es directamente o inversamente proporcional la caída en la popularidad o en la imagen favorable o en la aprobación frente a la desaprobación. Sí, la aprobación se cae a la mitad de lo que teníamos en septiembre y la desaprobación se duplica. Néstor, las razones de esta caída importante de la aprobación del presidente Duque. Miren el momento de la muestra, Juan Roberto, porque la fotografía esta fue tomada en paro de estudiantes y con la gran discusión de la reforma tributaria. Yo creo que evidentemente son los dos motores de esta desplomada. Usted dice, ¿qué es lo que impulsa al presidente Duque de septiembre a hoy? Y yo creo que la respuesta es supremamente obvia. Ahora, hay una cantidad de colaterales que también vale la pena tener en cuenta. Sí, Roberto, eso que usted dice, Martín, quiero mostrar, como dice Néstor, es obvio, pero veamos el resultado de la pregunta que planteamos sobre ese tema puntual de la ley de financiamiento, el aumento de los impuestos. Sí, básicamente cuando le preguntamos a la gente si está de acuerdo con que se aumenten los impuestos para poder mantener programas sociales fundamentales, sí, es evidente. Casi el 81% de las personas mencionan estar en desacuerdo y el 17% de acuerdo. Entonces, digamos, hay una correlación muy directa entre la aprobación del presidente y, digamos, el rechazo a pagar impuestos para mantener programas sociales. Y hay una relación directa con otra de las preguntas, la que tiene que ver con el costo de vida, que sí, es otra de las preguntas que hicimos. Sí, uno pregunta dentro del cuestionario si cada uno de los temas cree que van empeorando o mejorando. En este caso vimos que en el costo de vida más del 80% de las personas dicen que está empeorando y digamos solamente un 8% dice estar mejorando. Alejandro, ¿es la única razón el tema de la ley de financiamiento, el ruido que se ha hecho en torno a la propuesta del gobierno sobre el IVA, sobre el tema de la renta, sobre el tema de las pensiones, o hay más? Yo creo que eso explica en gran parte la caída en la popularidad y en la aprobación de la gestión del presidente. Pero hay que entender que todo presidente que llega y que ha llegado en Colombia, pues tiene una reforma tributaria bajo el brazo. Y esas reformas tributarias en todos los gobiernos siempre han contemplado la posibilidad de aumentar la base gravable, es decir, de meter la canasta familiar en el IVA. Y ese debate se ha dado, pero nunca habíamos visto una caída tan vertiginosa a los 100 días de gobierno. Y en ese sentido... Es poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo, una caída muy grande, y en ese sentido yo creo que más allá de que hay unas circunstancias, como lo menciona Néstor, de protesta social, de cierto rechazo, yo veo también que el presidente le ha faltado un poquito de carácter, de liderazgo, de mandar unos mensajes más claros al país. ¿En qué temas? En temas, digamos, para dónde va el rumbo de Colombia. Y yo creo que el presidente ha demostrado un gran conocimiento, digamos, de los temas y del Estado, pero no se trata un poquito de una lista de mercado de temas donde se quiere abarcar todo, sino de un lineamiento de para dónde va Colombia y cuáles son esas prioridades. Y yo creo que en ese sentido, cuando un presidente gobierna, tiene que dar ciertas batallas, unas batallas, y tiene que ganar esas batallas. Y esas batallas van a ser controvertidas, y yo creo que le ha faltado al presidente, y yo creo que ahorita en el Congreso va a ser una gran batalla política para pasar unas reformas que están todavía en debate, en el limbo. Y muchas están baleando. Muchas están baleando, y yo creo que, digamos, esas
batallas que hoy en día se dan en el Congreso, pero el día de mañana tienen que darles ante el país. Hay un tema clave de los que menciona Alejandro Martín para preguntarle a Néstor, y es sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Recuerde que hubo consulta anticorrupción, hubo una respuesta del país y hubo una pregunta específica sobre el tema de corrupción, si está mejorando o empeorando. Si cree o no cree que las personas, con respecto a la corrupción en general, más del 80% de las personas cree que está empeorando la corrupción. Eso pues es muy diciente y digamos la cifra se aumenta hacia lo negativo con respecto a septiembre. Pero hay otra pregunta que también hicimos, Juan Roberto, y la hicimos también en septiembre, y es posible compararla, y es si cree o no cree que cada uno de los personajes, digamos, que más visibles han estado en la lucha contra la corrupción está realmente comprometido o no. La pregunta exacta es, ¿cree o no cree que esta persona, en este caso el presidente Duque, está comprometida en la lucha contra la corrupción? Sí, en septiembre el 62% de las personas decían que el presidente estaba comprometido contra la corrupción y ahora ese porcentaje es del 41%. ¿Qué tanto le pudieron cobrar, Néstor, en esta encuesta a los colombianos al presidente ese tema, el de la consulta y el fallido trámite de esos proyectos en el Congreso? Al presidente le están cobrando, y tal vez no es exacto, que el gobierno ha dejado hundir proyectos en el Congreso de Colombia, que es una versión que le han hecho jefes de la oposición, que es culpa del gobierno de Duque que se están hundiendo proyectos. Yo creo todavía que pueden salvarse, pero suponiendo que sea el gobierno sí se ha dejado, o el presidente Duque se ha dejado coger ventaja en el tema del liderazgo, que es lo que está aquí. Eso es lo que el presidente era el líder, la encuesta fue septiembre, una semana después de la consulta anticorrupción, que el presidente había liderado. En esa semana, cuando fue la encuesta de septiembre, estaban intentando hacer los acuerdos de la Casa de Nariño. Con todos los partidos. Y esa foto se desvaneció. Hoy ya no hay foto, hoy lo que hay es una pelea alrededor de la lucha contra la corrupción, y el presidente Duque se quedó, como decían las abuelas, con el pecado y sin el género, porque perdió la bandera de la lucha contra la corrupción y los promotores de la consulta lo convirtieron casi en el enemigo de ese tema. Néstor, las razones, y televidentes, las plantean Néstor Morales y Alejandro Santos Martín. Veamos ahora algo interesante por regiones. Sí. Y arranquemos con Bogotá. La aprobación y desaprobación del gobierno Duque en la capital del país. Sí, en cuanto a regiones tenemos Bogotá, estaba en una aprobación del 51%, cae a 20.6% y la desaprobación pasa a 71%. ¿Hay alguna interpretación, Alejandro, sobre el tema político netamente y tiene que ver, hablo con la popularidad de Petro en Bogotá versus la del presidente? ¿Sigue siendo Bogotá el tinglado de esa pelea política? Hay algo de eso, digamos, Bogotá es un electorado el más importante del país. Es un electorado que ha demostrado ser de centro hacia la izquierda, ¿no? Desde izquierda moderada hasta izquierda, digamos, más fuerte, y yo creo que Petro, digamos, es parte, digamos, de esa expresión. Pero yo creo que, pues, obviamente, lo que vemos aquí es una encuesta donde en todo el país el cambio es muy vertiginoso y es más fuerte en Bogotá. Sí. Y eso explica un poquito que en Bogotá hay unos grupos de colombianos muy importante que es mucho más crítico frente a unas políticas de este gobierno que son más de tinte conservador y que en Bogotá se ven con unos ojos mucho más críticos. Donde también son muy críticos, Martín, es en la región suroccidental, donde había sido clave para la elección del presidente y es donde más le va en esta encuesta. En suroccidente pasa del 51% de aprobación en septiembre a 20% en esta medición de noviembre. ¿Qué expectativa se pudo haber desinflado, Néstor? Si uno mide este tipo de resultados. En la medida en que la región tenía más expectativas, es más estrepitosa la caída. ¿Cuál fue la región más poderosa para el presidente Duque en las elecciones de junio pasado? Fue Antioquia y el eje cafetero, y es allí... Veamos el gráfico, el gráfico de Antioquia. Este es el gráfico. La aprobación del presidente en esta zona estaba en 68.5. Perdón, es el bastión uribista. Y cae a 26.1%. La desaprobación del presidente se dispara de 23 a 68.8%. Más del doble. Esas dos cifras quiere decir que la zona más duquista, más uribista, más afín con las banderas del presidente Duque es la zona donde más le están cobrando. Evidentemente allí hay una relación de causalidad y de expectativas. ¿Qué puede ser cuál? Y de expectativas. Una, por ejemplo. No, porque entre más esperaban, menos están consiguiendo. Y yo creo que el presidente, que es un tema muy importante, en la medida en que es menos fanático y no está cazando peleas, el presidente despolarizó
polarizó al país. Eso también hay que decirlo, eso es menos rentable políticamente, porque pelea menos. Lo más fácil sería venir aquí a decir, si fuera el presidente Duque o cualquiera que sea de derecha, a decir Petro tal cosa, o Cepeda tal cosa, o Claudia López tal cosa. Es decir, polarizando en lugar de hacer lo que ha hecho el presidente. No está peleando, y eso no es taquillero político. Alejandro. Sí, pero yo sumaría que yo creo que la moderación en un mundo donde el populismo está cogiendo mucha fuerza es necesaria para tranquilizar las aguas. Colombia lleva muchos años polarizados. Pero no parece rentable. El talante de Duque ha sido de conciliación. Pero esa moderación, que a mí me parece que es bienvenida y que la política colombiana lo necesita, porque aquí nos hemos matado 100 años, tiene que venir acompañada con carácter. Con cuáles, digamos, son esas prioridades. Y ahí es donde le quiero decir... Alejandro, ¿cómo define uno carácter? ¿Qué es carácter distinto de polarizar o pelear? O sea, carácter es tomar decisiones de gobierno que muchas veces son impopulares. Unas son impopulares y unas son controvertidas. El presidente no está tomando medidas impopulares, como por ejemplo la ley de financiamiento, que se necesita, pero no es popular. El tema es, listo, claro, ahí se necesita carácter y eso es profundamente impopular para todos los gobiernos. ¿Le parece, Alejandro, que carácter es proponer el IVA a la canasta familiar? No, yo no estoy diciendo que... Lo más fácil sería decirle a los estudiantes, les vamos a dar plata, pero está diciendo con carácter no hay plata. No, lo que pasa es que la gente no le está valorando ningún tipo de carácter al presidente. Y yo creo que es un tema de liderazgo. Entonces, cuando el presidente dice la dosis personal, el microtráfico está inundando las calles de Colombia. Volvió a penalizar el tema de la... Volvió a penalizar. Me parece que eso es una decisión en la cual uno puede no estar de acuerdo, pero es una decisión que a mucha gente le gusta y a otra gente no le gusta. Y son decisiones de gobierno que son polémicas. Y yo creo que ahí... y hay unas que son muy populares. Yo creo que la dosis personal para unas élites liberales son muy críticas y para una mayoría de la opinión son bienvenidas. Entonces, yo creo que ahí la moderación es, si no viene acompañado con resultados y viene acompañado con decisiones de gobierno de fondo, donde uno ve que hay un presidente gobernando, esa moderación se empieza a diluir, que es lo que le está pasando al presidente. Martín, quiero cerrar este bloque con el dato de Caribe, la aprobación y desaprobación, porque realmente sí es bien distinto frente a lo que pasa en otras regiones del país. Sí, en Caribe es donde menos cae, casi que se mantiene teniendo en cuenta el margen de error, estaba en 44.6% de aprobación y pasa a 41.7%. Ahí, Néstor, pareciera que la expectativa no se desinfló tanto como en otras regiones. Tal vez no es coincidencia, Juan Roberto, es decir, que era la hay otras prioridades en las elecciones. Este Caribe medido y los 7 departamentos del Caribe era la zona menos uribista. Era la zona en donde en algún momento ganaba Vargas Lleras, era la zona donde se recuperó Petro, y entonces tal vez es la zona en donde se esperaba menos del presidente Duque. Supongo yo que puede haber allí una relación también de causalidad entre menos expectativas, menos caída. Y un tono un poco optimista. Alejandro, yo creo que ¿un tono, optimismo, que yo creo que en el Caribe es un poquito lo que yo lo he sentido mucho en los eventos que hacemos. Y pasan todas las mediciones, Alejandro. Normalmente la costa califica. Es decir, la costa es más optimista y con números, como lo muestra Martín. Yo creo que un tema cultural, un tema donde los problemas se abordan con una actitud un poco distinta, no con ese pesimismo de golpe del altiplano que uno cree que está caminando al filo del abismo siempre. En el Caribe los problemas son enormes, de desigualdad. Somos más dramáticos. Somos más dramáticos frente a la realidad. En el Caribe, que tienen mucho más a veces problemas que en el centro de Colombia, pues lo ven la cosa menos difícil. Plata, más pobreza, más desigualdad, más corrupción, más todo, pero la actitud es, bueno, vamos para adelante, tranquilos. No quiero dejar por fuera la región centrooriental, que es muy importante, Martín. Sí. La temperatura, la medición allí de la aprobación. En Centrooriental teníamos en septiembre 53.7% de aprobación y pasa a 26.2%. ¿Se refleja, Alejandro, lo que pasa en las otras regiones donde hubo ese desencanto, esas expectativas que no se han cumplido? Sí, no, yo creo que en ese sentido, pues, recordemos que estos, llevamos 8 años de Santos, donde había cierta saturación de unos gobiernos que son muy largos, y llega un presidente, el más joven de la historia, refrescante, etcétera, y con unas expectativas gigantescas y con unas problemáticas que están ahí, que seguimos viviendo, que vienen de atrás, y frente a esa expectativa, yo creo que eso está muy vinculado también a una expectativa donde creíamos que los temas se iban a resolver con la llegada de un nuevo gobierno y resulta que hay unos problemas estructurales que siguen saliendo a flote. Y yo creo que esa es una decepción, digamos, de temas estructurales que tiene Colombia y donde el liderazgo del presidente frente a unos problemas que vienen de años atrás, de décadas atrás muchos, es fundamental en la conexión de saber que hay una persona a cargo
que puede ser querida o puede ser no tan querida, pero que está tomando pero que toma decisiones. Néstor, antes de la pausa, y Martín, no le va, y no es nuevo, pero sí es llamativo el tema de la desaprobación entre los jóvenes. Sí, a mayor edad. El presidente más joven, como dice Alejandro, y es el presidente más impopular entre ese sector de la población, sí, que es muy importante. Aunque comparado con septiembre cae en todos los rangos de edad, donde tiene menos aprobaciones justamente entre los 18 y los 34 años, que coincide con los niveles de votación que tuvo en la segunda vuelta. Eso tiene que ver un poco también con el tema electoral. Recuerde que era más o menos parecido al tema Juan Petro Roberto, versus Duque. Que tiene que ver con dos factores que no han sido mencionados. Uno, el efecto de las redes sociales, en donde cualquier presidente, cualquier gobierno es sujeto de un escrutinio exacerbado, casi caricaturesco en las redes sociales. Y dos, que hay detrás de todo esto, en la medida en que el presidente seguramente debe estar preocupado viendo estas cifras, la oposición, por otro lado, hay que ser sincero, debe estar feliz, porque la oposición ha jugado mucho en un altísimo nivel de activismo político a lo largo de estos 3 meses. Le han intentado tumbar 3 ministros, ha habido marchas permanentes en las que salen líderes de la oposición, que es legítimo, por supuesto que es legítimo, pero uno, por decir que es legítimo, no puede desconocer que aquí hay profundas motivaciones políticas de quienes perdieron en las elecciones. Ese es un punto importante. Regresamos en este especial de Noticias Caracol, la encuesta contratada por Noticias Caracol, Blue Radio y la revista Semana con la firma Invamer, los 100 días del gobierno de Iván Duque. La pregunta, Martín, sobre si no solo lo conocen, sino la opinión favorable o desfavorable. Sí, el más conocido es el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo conoce el 59%. De esos, el 41% tiene una opinión desfavorable y el 11% favorable. Ahí Alejandro y Néstor, es evidente esa impopularidad por el tema de la ley de financiamiento y por el tema de la polémica de los bonos de agua. Sí, yo creo que este gobierno, además de que cualquier reforma tributaria, en este caso ley de financiamiento, es profundamente impopular, pues tenemos el tema de la canasta familiar que cayó como un baldado de agua fría en un momento donde estamos con la fuga fiscal y la gente pues se siente muy mal. Y segundo, pues el problema político del ministro de Hacienda. Entonces es un problema político de fondo, con unos cuestionamientos muy de fondo, y por lo tanto pues un ministro ya debilitado le va a quedar muy difícil, y digamos, en esta batalla de recta final de gobierno, vamos a liderar políticamente una reforma muy dura, con muchos cuestionamientos, y por eso yo creo que, digamos, esta encuesta pues lo que hace es reafirmar esa situación. Lo conoce pero no habla, es un ministro que no aparece, pone a los viceministros a hablar, a defender una reforma. Yo no conozco en la historia de ningún país del mundo un ministro de Hacienda que quiera ejercer liderazgo para darle la legitimidad que necesita una clavada de impuestos, y el señor está escondido. O sea, el ministro de Hacienda... Pone a un viceministro de 30 años. Escasamente. Por él. Yo no sé cuántos años tenga, porque me parece que ese viceministro es un muchacho muy decente y preparado. Pero no es el ministro. Pero el ministro de Hacienda debería estar liderando una reforma tributaria, y el ministro de Hacienda utiliza como estrategia esconderse de los medios de comunicación, como si no le debiera al país la explicación de lo que quiere hacer, con una clavada como pocas veces. ¿Cuántas veces lo ha invitado usted a Blue? 100 veces y no ha aceptado. Pero no es un tema mío en Blue, no es un tema de Alejandro en Semana. El ministro de Hacienda, se lo digo con todo el respeto, no puede sacar adelante una reforma tributaria porque necesita convencer al país de los efectos de la reforma tributaria. Y el ministro de Hacienda, que yo creo que es un señor decente y preparado, tal vez acosado por el debate de los bonos de agua, decidió esconderse de la opinión pública, no de los medios de comunicación. Y ahí creo que ahí hay una desconexión. ¿Debería cambiarlo el presidente? Es una gran pregunta. Si ha debido en su momento entender la situación política que significaba los cuestionamientos, muchos de ellos legítimos, que le están haciendo al ministro de cara a la reforma tan dura que se venía. Yo creo que ahí hay una pregunta por resolver. Pero esto lo que nos lleva, Juan Roberto, es a la importancia del sentido político que debe tener el gobierno, y en particular el liderazgo que debe tener el presidente frente a esto. Porque cuando uno pretende tomar todo tipo de decisiones fundamentales, con reformas tan difíciles, tan absolutamente necesarias para la estabilidad macroeconómica del país, o al mismo tiempo necesarias para la seguridad. ¿Qué tal la decisión de volver a la fumigación aérea? Esa decisión se viene y es muy polémica. Pero para lograr eso, que son medidas controvertidas, unas necesarias, unas no tanto, pero que son claves para un presidente para gobernar, tiene que tener un sentido político de cómo las lleva a cabo, el arte de lo posible, el arte de negociar, el arte de ejecutar. Y ahí
es donde uno ve que el gobierno está fallando. Entonces, y el caso más emblemático de cómo está fallando en ese sentido, arrancando, además, porque una cosa es terminando, es el caso del ministro de Hacienda. Martín, el tema de los venezolanos sí. y el tema específico del enorme lío que hoy tiene Colombia con la migración masiva de personas del vecino país. Que si aprueba o desaprueba la forma como el presidente el gobierno está enfrentando la situación con Venezuela. Lo sí. aprueba el 39%, lo desaprueba el 54%. Sí. Digamos que esos niveles eran mejores, era mayor la aprobación que la desaprobación en septiembre, y da una connotación de que ya los colombianos están empezando a ver el tema de Venezuela y de los venezolanos en Colombia. Y ahora el que usted sí menciona, el de la favorabilidad o no que tienen los colombianos sobre los venezolanos que llegan a quedarse. Directamente sí tiene una opinión favorable o desfavorable de los venezolanos que llegaron para quedarse. El 49% dice desfavorable, el 43% favorable. Es un tema, Néstor, de xenofobia, es un tema complicado para... y no solo xenofobia, sino de realidad, porque es que es gente que está llegando y evidentemente el país no esperaba esa carga enorme que va a tener en todo tipo de obligaciones con más de 1 millón de venezolanos que ya están en Colombia. Aquí hay un choque de sentimientos, Juan Roberto, porque por un lado yo entiendo a la gente cuyos trabajos, cuya situación, inclusive la seguridad que se siente amenazada, por una migración totalmente inesperada, pero hay una palabra que es solidaridad. Yo realmente tengo trabajo para entender que la mitad de los colombianos, 49.4 para ser exacto, tenga en mal concepto la llegada de los venezolanos, pues porque es un tema que nos cayó sorpresivo, pero es un tema que tendríamos que recibir. Esperaba una desaprobación mayor. Alejandro, nos queda unos instantes para hacer una conclusión. Mientras vemos el dato, Martín, del pesimismo u optimismo de los colombianos, el de si vamos por un buen o mal camino. Sí, si las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino. Buen camino pasa de 34% a 21% y mal camino aumenta de 59% a 74%. Eso significa pasar a niveles parecidos a los que teníamos en enero del 2018 y en mayo del 2017 en esta misma pregunta. Eso sí preocupa, Alejandro, el tema del optimismo que puedan tener los colombianos. Usted lo hablaba un poco jocosamente hablando de los costeños, que son demasiado optimistas, pero en general los colombianos dicen que la cosa va por mal camino. Sí, no, yo creo que no, hay temas muy difíciles, digamos, y yo creo que hay problemas que están ahí y que preocupan. Y en ese sentido hay que anotar que históricamente el pesimismo del país está muy ligado a la imagen del presidente y la aprobación del presidente. Hay, digamos, una correlación entre para dónde va el país e imagen favorable o desfavorable. Es muy entendible, porque pues, si el país va bien, el presidente generalmente va bien. Entonces yo creo que aquí, digamos, lo que necesitamos es que empecemos a entender cuál es el rumbo, que miremos un poquito, que el presidente empiece a coger las riendas y rienda corta de los temas que están pasando, que empiece un poquito a decirnos para dónde va el país, cuáles son las batallas políticas que va a dar y empezar a tener una claridad que hoy en día no tenemos. Yo creo que lo importante aquí no es que haya controversia. Este país es un país de controversia y como dicen toda la vida. Con las redes sociales eso se volvió inmanejable porque hay posverdad, hay noticias falsas. Es una cosa aterradora. Gobernar hoy en día no es nada fácil, es mucho más difícil. Y también hay genuinas preocupaciones de la gente. Y hay preocupaciones estructurales, hay problemas estructurales muy graves y en ese sentido lo que necesitamos es un presidente y un gobierno resolviendo con carácter y dando una línea de para dónde va el país, más allá de que van a ser medidas todas muy controvertidas. Néstor, lo que viene, este año se está terminando y comienza un año difícil, duro, además un año electoral. Mañana un año de elecciones locales. Comenzamos las últimas 4 semanas de legislatura en donde el gobierno tiene la gran prueba de fuego, que son o saca adelante sus reformas y prueba que quitarle la mermelada a los congresistas fue una jugada audaz e inteligente, o se le va a hundir todo el paquete legislativo, incluyendo la reforma tributaria. Y ese tal vez es el liderazgo que está a prueba en este momento para el presidente Duque. Néstor, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. Martín, un abrazo, Roberto, muy amable. Muchas gracias. La idea es estar nuevamente en febrero, según el cronograma, así como en septiembre dijimos, a los 100 días haremos otra, y esta es la que estamos publicando. La intención es en la alianza volver a hacer alguna en febrero. Es en febrero, esta es la última del año, estamos viendo la ficha técnica, Martín, gracias, de esta encuesta que fue realizada por la firma Inbamer y contratada por Noticias Caracol, Blue Radio y Revista Semana, un total de entrevistas 1008 realizadas en 47 municipios, 17 capitales. Terminamos este especial de Noticias Caracol.